empezamos el cuarto seminario de investigación en personalismo integral, y aquí lo que vamos a tratar hoy en concreto es qué es el bien moral. O sea, cuando nos hacemos la pregunta sobre el bien, ¿en qué consiste exactamente? Estas ideas las he tomado de un libro que está todavía, bueno, que ya he acabado, pero que todavía no está publicado, que se va a llamar Ética de la persona. ¿Vale? Que sería el siguiente libro que voy a publicar, ¿no? Y la idea un poco es justo explicar qué es el bien. Es un tema como es amplio. Digo aquí un poco para los alumnos que tengo aquí, unos cuantos, es una perspectiva filosófica. Yo creo que hay cosas que se van a entender, quizás otras no se entiendan tanto, porque este es un poco como seminario de investigación. Entonces, hay cosas que sí son generales y otras que son como más especializadas. Entonces, que puede haber un poco de todo, ¿no? Bien, el primer asunto, o sea, este es el esquema. Creo que hablaré como 3/4 de hora o así, espero. Entonces, el primer tema va a ser delimitar el bien, porque el concepto de bien es algo como que puede ser muy amplio, ¿vale? Y muy difuso. Eso nos va a llevar al bien con esta definición, que es la definición que yo propongo en el marco del personalismo integral. Como quizás sabéis, o sea, el personalismo integral es una teoría filosófica que yo propongo y que lo que hace es desarrollar las ideas de Garwitila y ampliarlas con otros temas. Y es una corriente específica dentro del marco del personalismo. Y después lo que voy a plantear también son como modelos alternativos de bien. O sea, es decir, que hay gente que, o sea, hay muchas propuestas en torno al bien, como, bueno, también en alguna clase hemos visto que hay muchos modos de entender al hombre. También hay muchas maneras de entender qué es lo bueno y qué es lo malo. El esquema que yo voy a seguir es: primero propongo la que a mí me parece más adecuada y luego la voy a comparar brevemente con otras posiciones. Y luego ya después pues habrá tiempo para preguntas, etcétera, ¿no? Bien, entonces el primer punto es delimitar el bien. O sea, cuando hablamos de bien, ¿de qué estamos hablando? Esto, ¿por qué? Porque, o sea, por un lado el bien, o sea, el bien, el sentir o experimentar el bien o experimentar el mal, ¿vale? Es un hecho universal. O sea, que esto ha pasado siempre a lo largo de la historia. Y junto con la tendencia al mal. O sea, todos tenemos como una cierta tendencia al bien y al mismo tiempo tenemos una cierta tendencia hacia el mal, que es paradójica, porque se supone que el mal nos perjudica, pero a pesar de que nos perjudica, pues bueno, pues está allí, nos atrae y de repente lo hacemos. Esto es muy antiguo. De hecho, aquí hay una frase romana que lo dice: Video meliora provoque, deteriora secor. O sea, veo el bien y lo apruebo, pero sigo el mal. O sea, eso es un poco como la gran paradoja, una de las paradojas importantes del hombre, que sabemos que es lo bueno y decimos, sí, esto es lo bueno, pero luego resulta que no lo hacemos, sino que hacemos otra cosa, ¿no? Bien. Después, peculiaridades del bien en relación con otras ideas, otros problemas que se nos pueden plantear, es que, bueno, el bien se nos plantea, se nos presenta en una norma, en el juicio de conciencia. O sea, el bien se nos presenta como una vocecita interior, una estructura interior nos dice: esto es lo que hay que hacer, o sea, esto es lo bueno. Es la famosa voz de la conciencia, ¿no? Pero que eso tiene algunos rasgos peculiares, que esto lo voy a decir de manera rápida porque lo vimos en otra sesión, pero simplemente un poco para plantear de qué hablamos cuando hablamos del bien. Primero, que es vinculante. O sea, lo peculiar del bien es como que tenemos una sensación de obligación. O sea, si alguien dice: ¿qué voy a hacer este fin de semana? Normalmente no tenemos una sensación de obligación, sino que tenemos muchas posibilidades para elegir. Pero cuando algo se nos presenta como bueno o como malo, entonces generamos una sensación peculiar de como que estoy obligado a hacerlo o estoy obligado a no hacerlo, ¿vale? Y eso es específico del bien. No es autónoma. O sea, no nos lo imponen desde fuera. O sea, el bien en general nos lo imponemos nosotros mismos. O sea, desde fuera, si alguien te dice esto es bueno, esto es malo,
o sea, hasta que aquello no nos convence realmente, pues, bueno, pues eso será tu opinión, ¿vale? Pero no es algo a mí bueno, tampoco lo creamos, sino que lo descubrimos. O sea, el bien, por así decir, no podemos decidirlo. O sea, no es algo que nosotros decidamos a nuestro gusto. Hay cosas que nos gustaría hacer, pero sabemos que son malas, y aunque nos guste hacer, no podemos cambiar esa valoración, y quizás al revés, ¿no? Hay cosas que sabemos que son buenas y habría que hacerlas, aunque no nos gusten, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, esto es un poco lo que tiene la peculiaridad de la ética en relación con otros aspectos, ¿no? Y bueno, otro aspecto sería también que la norma refleja un ideal de comportamiento. O sea, es decir, que mm, nos da como un ideal a seguir, o sea, un ideal de aquello que deberíamos hacer. Bien, esto es un poco simplemente como presentación de cuando estamos hablando del bien, un poco de qué hablamos, ¿vale? Pero entrando ya en una cuestión más de precisión y en relación, ya para intentar dar una definición como más precisa, más en el orden técnico, ¿vale? Pues encontramos con que hay diferentes definiciones de bien. En el ámbito filosófico se habla de los trascendentales, o sea, como que habría como cuatro grandes entidades, que sería lo bueno, lo bello, y lo uno, igual es hay cuatro, que no me acuerdo cuándo me salen, ¿vale? Pero, y la verdadero, efectivamente. Entonces, esos son como cuatro grandes ideas que estarían como presentes en toda la realidad, y hay gente que habla del bien en ese sentido, ¿no? Pero, y aquí ya un poco intentando aportar la perspectiva que yo creo que esta visión del bien tan genérica no es adecuada, porque no nos permite entender lo que realmente es el bien moral, o sea, el bien de las personas. Cuando hablamos de que todo es bueno, por decirlo de alguna manera, que es lo que diría la perspectiva trascendental del bien, entonces realmente se nos pierde de vista lo que es específico del bien humano. Por lo tanto, bueno, esto digo que luego al final, si se quiere que preguntar, etcétera, entonces por eso aquí no se asume la perspectiva de los trascendentales, sino la idea es el bien es solamente el bien de las personas. ¿Vale? También, por ejemplo, Tomás de Aquino diferencia entre bien, o sea, sería otra distinción. Tomás de Aquino diferencia entre bien honesto, útil y apetecible, ¿sí? Pero esto también me parece algo confuso, o sea, confuso en el sentido que eh, lo útil y lo apetecible en realidad no es bueno. Puede que sí o puede que no, pero hay cosas que nos apetecen y no son buenas, y hay cosas que son útiles y tampoco son buenas. ¿Sí? Entonces, esa sería una primera idea de que cuando, desde la perspectiva del personalismo integral, que es aquí la que yo quiero transmitir, hablamos del bien, eh, solamente nos vamos a referir al bien moral, o sea, al bien de la persona humana. El resto no nos interesa. O bueno, puede interesarnos, pero es otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo como distinto y diferente. O sea, ¿qué nos interesa? Lo que le pasa a las personas. Porque, por ejemplo, en el ámbito animal no existe el bien. O sea, los leones no son malos y las cebras son buenas, ¿vale? Ni las serpientes son malas, aunque aparezcan en general, pues den un poco de, digamos, como que echen para atrás. O sea, realmente hablando, o sea, eso que digo, el bien solamente aparece en el caso de el hombre, y por lo tanto lo limitamos al bien. Después, ya dando un paso más, la idea es que el bien o lo moral solamente aparece en la acción, ¿vale? O sea, aquí entramos ya un poco en una especificación de cuál es la teoría del bien que vamos a usar. Entonces, desde el punto de vista del personalismo integral, la cuestión es que el bien solamente aparece en la acción humana. O sea, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es lo que aparece cuando hacemos cosas buenas o hacemos cosas malas. Pero no existen cosas ni buenas ni malas. O sea, a veces podemos tener la impresión de que hay algo que es bueno y algo que es malo, pero en realidad, en sentido estricto, no hay cosas buenas o malas, ¿vale? O sea, lo único que hay son acciones buenas o acciones malas.
porque las cosas en sí son instrumentos. O sea, por ejemplo, el dinero, pues diríamos que no es bueno ni malo, aunque en principio uno podría pensar que es más bien bueno que malo, ¿vale? Pero en general el dinero, claro, yo puedo tener dinero y lo puedo usar para, o sea, para realizar acciones correctas o acciones incorrectas, ¿no? O las palabras, hablar, pues hablar tampoco es bueno ni malo en general, o sea, porque yo puedo decir la verdad o puedo decir la mentira. Entonces, lo que realmente es bueno o malo son las acciones de las personas. Entonces, esa ya es una primera referencia que cuando hablamos del bien, en realidad de lo que vamos a estar hablando son de acciones. Por eso, de acciones de personas humanas. Todo lo que está fuera de ahí realmente no es bien moral, o por lo menos esa es la tesis que, vale, que yo sostengo, ¿no? Bien, y aquí tenemos dos citas de dos autores muy diferentes, que uno es Tomás de Aquino y otro es Kant, en la cual de alguna manera remarcan esta idea. O sea, Tomás de Aquino aquí dice pues que lo que es necesario pues lo es para el fin y que entonces es una acción o es algo que interviene también en alguna acción, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la idea es que tanto para el medio como para el fin, lo que cuenta es la acción. ¿Sí? Por lo tanto, o sea, la moral se refleja en la acción. Y Kant, curiosamente, aunque pueden parecer los autores como diferentes, ¿vale? Pues dice lo mismo. Dice, el bien o mal se refiere propiamente a acciones, no al estado de sensación de la persona. Kant dice otras muchas cosas, pero en este caso coincide con la tesis que yo propongo y por eso está aquí citado, pero bueno, o sea, Kant en moral evidentemente es un tipo a tener en cuenta y por eso me llamó mucho la atención cuando vi que también planteaba esta idea en referencia a la acción, ¿no? Bien, ¿esto qué supone? Que si queremos considerar que el bien se produce en la acción, para entenderlo bien necesitamos una teoría de la acción. Y tenemos que tener una buena teoría de la acción. O sea, debemos entender bien, ¿vale? qué es, eh, qué es la acción en el ámbito de la persona. Esto yo aquí me he apoyado bastante en Carl Wojtyla, justamente en el libro que se titula Persona y Acción, ¿vale? Y porque él desarrolla allí una teoría muy potente de la acción que es un poco la que a mí me gusta y un poco la que tengo que base, ¿no? Entonces, algunas ideas, porque todo esto es un poco como introductorio y explicarlo bien requeriría tiempo, alguna idea es, primero, que la libertad es algo esencial, ¿vale? En la acción de en la acción de la persona, o sea, las personas somos libres por naturaleza y esa libertad se manifiesta en la acción. O sea, nuestra acción es esencialmente libre, eh, aunque la libertad está metida dentro de la persona, no solamente la acción. O sea, bueno, la idea es que la acción, por así decir, en el marco de esta teoría de la acción, no se distingue realmente mucho de la persona, porque la persona es la persona en acción. O sea, siempre estamos haciendo cosas y esas acciones son como un despliegue de lo que nosotros somos. Entonces, entre persona y acción hay como una conexión muy profunda, ¿no? Bien, la libertad consiste en elección y autodeterminación. Eh, También esto está en Gargotila, la libertad es que podemos elegir, pero esa elección nos modifica. O sea, las elecciones no son algo que queda fuera de nosotros, sino que esas elecciones nos modifican a nosotros mismos, ¿no? Y después, una cuestión muy importante también para la ética, para la teoría de la acción, aunque estos son un poco como premisas para contextualizar un poco lo que estamos hablando, pues esta premisa, ¿vale? Hay que diferenciar entre acción y activación. Que es la acción es lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros decidimos hacer. Las activaciones son lo que nos pasa. O sea, lo que nos pasa también a nosotros, ¿okay? Pero no depende de nosotros. O sea, hay muchos, o sea, dentro de la complejidad de la persona, pues hay procesos sensoriales, hay procesos dinámicos que nosotros no controlamos o controlamos solamente de manera parcial. Entonces, en todos esos procesos no hay moralidad en sentido estricto, porque para que haya moralidad tiene que haber libertad. O sea, eso es un elemento claro. Para que haya moralidad tiene que haber libertad,
Entonces yo esto, o sea, creo que se puede interdistinguir eso entre la acción, que es lo que nosotros hacemos, y la activación, que es lo que nos pasa. En la vida real, claro, la diferencia entre estos dos elementos no siempre es tan clara, ¿no? Aquí, como hay mucha gente de psicología, pues efectivamente al final, justamente los trastornos y muchos trastornos que se producen es porque esa línea de demarcación, que en principio para las personas normales está clara, cuando uno empieza a tener trastornos, pues puede que no sea tan claro. Esto lo he hecho porque he querido, porque sí, porque he sentido impulsos interiores, pero en el caso de una persona, digamos, en situación normal, esa diferencia entre acción y activación como que sí está clara y eso permite, por lo menos en elementos teóricos, definirlo, ¿no? Bueno, todo esto serían como elementos claves que, bueno, en el libro está todo mucho más desarrollado, pero que permiten un poco contextualizar un poco lo que voy a decir ahora y que si se quiere profundizar, por ejemplo, en eso de cuál es la estructura de la acción, porque yo voy a venir definir el bien como un determinado tipo de acción, habría que ir un poco como a estas bases para definirlo, ¿no? Vale, entonces, esto nos lleva ya al segundo punto de la sesión, que sería la definición de bien. Entonces, el bien, en el marco, en esta teoría mía, lo he definido de esta manera, ¿no? Como tenéis aquí, ¿qué es el bien? Es la acción que perfecciona integralmente a la persona, ¿vale? Eso sería un poco ya cuando vamos al núcleo de, muy bien, tenemos todas estas delimitaciones del bien, pero cuando hablamos del bien, ¿qué es el bien? O sea, ¿qué es? Claro, desde este marco, cuando vemos qué es el bien, la pregunta es, ¿qué es, cuáles son las acciones buenas? ¿Vale? Porque ya hemos visto que no hay cosas malas ni buenas, sino que todo están dependiendo de lo que hace la persona. Entonces, ¿cuál sería la acción buena? ¿Vale? Pues la acción buena sería la que perfecciona, bueno, pues aquí tuve un poco de lío para elegir la palabra, porque, en fin, las palabras cuentan en filosofía. Entonces se puede decir la acción que conviene, que construye, que mejora, perfecciona a la persona. Todo eso tiene como diferentes matices, eh, pero eh, y de hecho, bueno, al final la idea de perfección la habíamos, o sea, la idea sería más bien eso. Yo realizo el bien cuando realizo un tipo de acción que me construye globalmente como persona. O sea, hace que yo como persona me desarrolle en todos mis aspectos. ¿Vale? Y que es una acción, o sea, y que es una acción mala. Una acción mala es la que me deconstruye, destruye, alinea o integralmente como persona. Bueno, esa es la idea base, que como veis es un planteamiento, digamos, como personalista, o sea, en el sentido de que el punto de referencia siempre es el hombre entendido como persona, y ahora se trata un poco de intentar desarrollarlo y precisarlo, ¿no? Eh, bueno, digo aquí que en realidad, bueno, pues bueno, el primer punto, claro, esto yo creo que es así, pero no es tan sencillo, digamos, como que precisarlo, ¿no? El primer punto es que integral, o sea, que beneficie integralmente a la persona, eh, no significa que la beneficie de manera total, o sea, en todos los aspectos, sino que lo que significa es que te beneficia en el hecho de ser persona. Porque, a ver, por ejemplo, si uno roba, pues eso te beneficia económicamente. O sea, el robo te beneficia. Si tú ayudas a los compañeros o ayudas a alguien, en cierto sentido te puede perjudicar. Si le ayudas económicamente, tienes menos dinero, ayudar supone esfuerzo, puedes estar cansado, etcétera. O sea que cuando hablamos de beneficio o de mejora integral, ¿vale? No es que te mejora de manera total en todos los aspectos, sino que te mejora en cuanto persona, esa estructura compleja que tiene la persona, pues si tú haces una acción buena, eso te haría crecer como persona, eh, que aquí hay un punto que no es sencillo definirlo, ¿vale? Pero iría en esa línea, ¿no? O te hace crecer de manera armónica, equilibrada, respetuosa con tu identidad de persona. En la persona vemos que hay muchas dimensiones, entonces el bien surge cuando la acción que hacemos permite crecer a todas esas dimensiones de manera equilibrada.
pero ya digo, no quiere decir que puedan crecer todas, sino que le damos el balance adecuado. O sea, por ejemplo, bueno, aquí tenéis o sea, este sería el diagrama de la persona, ¿vale? Que ya algunos alumnos ya conocen. Entonces, esto, claro, significa que la persona tiene una estructura definida. O sea, la persona no es un ser indefinido, amorfo, que no tenga una estructura clara. La persona tiene esta estructura, bueno, esta es la estructura según el diagrama que yo propongo. Se pueden proponer otros tipos de estructura personal. ¿Qué sucede cuando hacemos una acción buena o qué tenemos que hacer para hacer una acción buena? Hacer una acción que permita a toda esta estructura crecer de manera armónica. Si yo, por ejemplo, doy demasiado peso a lo corporal sobre el resto de la persona, entonces esa acción no va a hacer crecer a la persona. En ese, incluso también puede suceder lo contrario. Si yo le doy tanta importancia a las dimensiones espirituales que desatiendo lo corporal, eso también tampoco me está haciendo permanecer de manera, o sea, crecer de manera global. Entonces, la acción buena tiene que ser una acción que permita que toda esta estructura crezca de manera armónica. Bueno, entonces sería como un primer intento de aclaración de lo que define a la persona, perdón, de lo que define al bien. eh, Sería ese como ese intento de definición de lo esencial del bien, ¿no? Bueno, después, yendo como más puntos, ¿vale? Pero sería que o sea, que el bien y el mal, desde esta perspectiva, lo que podemos hacer es, o sea, por un lado podemos encontrar como la dimensión objetiva del bien y la dimensión subjetiva del bien. Claro, podemos decir, el bien nos hace crecer como personas, pero en ese modo de crecer como personas podemos distinguir como dos aspectos fundamentales. Lo que es bueno o malo para cualquier persona y lo que es bueno o malo para mí. Entonces, esas, porque, claro, el bien tiene un cierto carácter relativo. Si decimos que el bien es lo bueno para la persona, lo bueno para cada uno, ahí se pueden plantear como dos preguntas claves que son un poco antitéticas. Si el bien es relativo a mí, entonces, ¿qué pasa? Que no hay bienes absolutos, no hay bienes generales. Sí, las cosas son buenas para mí, pero lo que es bueno para mí puede ser malo para otro. ¿Sí? O al contrario, si tenemos una visión como muy universalista del bien, podríamos decir, las cosas son buenas o malas y da igual quién seas tú, ¿no? Entonces, el esquema que yo estoy proponiendo, o sea, de que la persona, el bien es lo que permite la construcción de la persona en cuanto a persona, permite asumir las dos perspectivas. O sea, la perspectiva objetiva en la cual vamos a encontrar que son cosas que son buenas para todos, ¿vale? O malas para todos, y la perspectiva subjetiva en la que vamos a poder encontrar cosas que solamente son buenas para mí. Eh, ¿De dónde sale la perspectiva objetiva? La perspectiva objetiva sale de que todas las personas somos esencialmente iguales. O sea, en realidad, este esquema de la persona, este esquema o otro cualquiera, que sirva es igual o equivalente para todos. O sea, todas las personas tenemos esa estructura, ¿vale? Por lo tanto, lo que sea contrario y perjudique directamente a esta estructura será malo para todos. Mientras que lo que beneficie directamente a esta estructura será bueno para todos. O sea, por poner ejemplo, pues no matar. O sea, en general en los bienes universales hay una distinción entre los bienes universales negativos y los positivos. Los más sencillos de establecer son los negativos. Si yo, por ejemplo, digo, matar es malo. Entonces aquí primero lo que tenemos es una acción. O sea, recordemos que el bien eran las acciones, por lo tanto, cuando hablamos de acciones negativas universales, son acciones. O sea, matar es malo. ¿Por qué matar es malo? Porque cuando yo mato, o sea, estoy atentando contra la capacidad de autodeterminación de la persona. Yo como que me hago dueño de otra persona y yo no tengo derecho a eso porque cada persona es dueña de sí misma. Con lo cual, esto nunca se puede hacer.
¿vale? O sea, no hay nada que justifique, bueno, dentro de la ética es compleja, entonces claro, entraríamos podríamos hablar, claro, de en la autodefensa, etcétera, pero en términos generales la idea es que nada justifica, o sea, o habría solamente, en general, cuando hablamos de matar, se entiende, claro, que es matar a un inocente, o sea, matar a alguien que no es culpable, entonces nada justifica que yo me adueñe, aquí sí, que yo me adueñe, ¿vale?, de la vida de otra persona. ¿Vale? Entonces, pero eso no solamente es malo para mí, o sea, yo no solamente que yo Juan Manuel Burgos no tenga derecho a eso, ¿vale? Sino que en realidad nadie lo tiene, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos una norma universal negativa porque si yo realizo ese tipo de acción, ¿okay?, pues entonces estoy perjudicándome a mí mismo y eso le va a pasar a cualquiera que realice ese tipo de acción. Entonces ahí entraríamos en esa dimensión subobjetiva del bien que es importante establecerla, claro, porque tenemos que o sea, el bien hay que objetivarlo. O sea, también, por ejemplo, si llegamos a determinar los derechos humanos son derechos para todos. Entonces, eso está relacionado un poco con la cuestión del bien, ¿no? Y lo bueno, en cierto sentido, tendría una estructura similar. Ayudar a los demás, en general, es bueno. ¿Por qué? Porque ayudando uno se desarrolla, crece, sale de sí mismo, eso le permite crecer como persona, y esa estructura es igual en todas las personas. O sea, porque las personas, en esencia, somos similares. Entonces, esa idea de que todas las personas somos iguales, que en la perspectiva clásica nos da el concepto de naturaleza, lo podemos aplicar también usando el término de persona, porque la persona tiene una estructura definida, claro. O sea, al menos si usamos esa estructura definida, ¿no? Con lo cual ahí encontraríamos, o sea, podemos encontrar dentro de esta definición una objetivación universal del bien. La objetivación universal del bien está presente en bastantes teorías. Por ejemplo, Kant la usa mucha gente. Lo que pasa es que las justificaciones serían un poco distintas. Pero también permite ya de establecer qué es lo bueno para mí en concreto. Claro, porque lo que ocurre es que lo bueno para mí puede ser malo para otra persona. En ese caso no estamos hablando de estas reglas generales, que esas reglas generales se van a, por así decir, van a ser válidas para todos, sino que estamos hablando simplemente de eso, de las acciones concretas y específicas. Entonces, uno puede decir, ¿es bueno ayudar a los demás? Sí, o sea, aquí no. Ahora bien, yo tengo que ayudar a esta persona concreta en este momento determinado. Ahí es cuando entra ya la irrepetibilidad de cada sujeto. O sea, porque el concepto de persona nos sirve tanto para lo general como para lo individual. En cuanto a personas somos todos iguales, pero también en cuanto a personas somos distintos porque cada uno somos diferentes. Entonces, ¿yo tengo que ayudar a esta persona en este momento? Pues no tenemos por qué ayudar a todo el mundo con el que nos encontramos, porque si no, no llegaríamos a casa, ¿no? Estaríamos ayudando a toda la gente y no seríamos capaces de llegar a casa, ¿no? Ahora, resulta que es claro, si uno se encuentra con un amigo, o se encuentra con su madre, o se encuentra con un pariente, sí tiene que ayudarlo, ¿no? Entonces, pero eso sirve para esa persona concreta, ¿vale? No para otra. Entonces, eso es lo que ahí entraríamos con la dimensión subjetiva del bien. O sea, el bien es objetivo, pero al mismo tiempo es subjetivo. Subjetivo no quiere decir relativo o relativista, ¿vale? Lo que quiere decir es que es subjetivo de que el bien al final es lo que yo tengo que hacer aquí y ahora. O sea, eso es lo práctico. Y lo que yo tengo que hacer aquí y ahora depende de mí y no de otros, ¿no? O sea, ese ejemplo, pues puede ser o podemos. O sea, al final lo que cuenta es ayudar a esta persona ahora, colaborar en esta tarea ahora. Algunos se sentirán obligados a hacerlo y la voz de la conciencia les dirá, tienes que hacer esto, y otros dirán, es que yo no tengo por qué, por así decir, implicarme en este proceso, ¿no? Bien, aquí más o menos esta sería un poco la descripción general, y ahora un poco para completarla, lo que voy a hacer es como completarla con visiones alternativas. O sea, viendo otras definiciones de bien que hay y viendo un poco cómo se pueden comparar las unas con las otras. ¿Vale?
Aquí se ha puesto de moda ahora, relativamente en los últimos años, la idea de hablar del human flourishing, o como la pronunciación técnica sea, ¿vale? Claro, ya el mismo término dice lo que quiere la idea. Es un término anglosajón, que sería como el florecer humano, el crecimiento humano, que claro, si lo comparamos con la definición que yo propongo, pues es bastante parecida, ¿vale? Porque el crecer, estamos viendo otro sitio. O sea, el crecer humano y la idea de perfeccionarse o construirse integralmente como persona es bastante parecido, ¿no? O sea, claro, lo cual es bueno, claro, porque quiero decir que en principio estamos hablando de cosas similares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿vale? Entonces, este crecimiento humano, o sea, el crecer humano, ¿vale? ¿Cómo se concreta? Bueno, aquí estas 6 ideas que están aquí puestas vienen de Carol Reeve. Ahora esto mismo tiene como bastante, o sea, se está usando bastante. Aquí lo tenéis, pues está el The Human Flourishing Program de Harvard. El otro día vi, mirando un poco también que Acciona, pues también estaba desarrollando pues estas investigaciones en torno a esta propuesta. Entonces, una de las definiciones es esta de Carol Reeve, que dice, ¿en qué consistiría? Y están estos 6 puntos, ¿no? Tener un propósito en la vida y sentido de dirección y propósito. Actitud positiva de uno mismo, aceptando las cualidades de uno mismo, así como su pasado. Tener la sensación de desarrollo continuado, crecimiento personal. Tener la habilidad de resistir presiones sociales y actuar autonomía. Gozar de relaciones de calidad con afecto y que generen confianza. Sentido de dominio y competencia en gestionar el entorno en el que uno viva, trabaja, actúa. Esta es la definición que hace Carol Reeve. Hay otras, ¿vale? Y entonces, claro, el Human Flourishing lo podemos entender justamente como el bien, como el autocrecimiento personal. Pero a mí me parece que es una definición bastante interesante, solamente que el problema que veo es que, claro, que si no tienes una antropología de referencia, el Human Flourishing lo puedes realmente emplear para justificar cualquier cosa. O sea, porque, claro, es crecimiento personal, florecimiento personal, vale, pero ¿y eso en qué consiste en concreto? He puesto aquí en concreto 2 ejemplos en rojo yendo hacia atrás, ¿vale? Claro, dice, tener la sensación de desarrollo continuado. Claro, depende de lo que tú entiendas por desarrollo, pues ese desarrollo continuado puede significar muchísimas cosas. Entonces, si eres un sociópata, pues igual el desarrollo continuado es que o eres un serial killer, ¿vale? Pues entonces el desarrollo continuado puede ser que estás triunfando y vas acumulando cadáveres por el camino y además no te pillan, ¿no? O sea, entonces, ahí, digamos que o sea, a mí la idea me gusta, pero que lo que veo es que hay ese proceso de ambigüedad. Claro, dices, hay otras que creo que son como más directas, pero si dices sentido de dominio y competencia en gestionar el entorno en el que uno viva, trabaja o actúa. Claro, pues esto también es ambiguo. O sea, porque tú, por ejemplo, yo qué sé, pues puedes ser un líder autoritario que ha conseguido el dominio total del ámbito de trabajo y entonces pues tienes dominio, competencia en gestionar el entorno, pero los que son gestionados no están tan contentos de que tú les gestiones, ¿no? O sea, porque tienes un tipo de liderazgo autoritario. Vale. Perdón, entonces aquí lo que veo, la idea sería, el Human Flourishing me parece una propuesta muy interesante, que de hecho está teniendo bastante atractivo, pero solo podría funcionar adecuadamente si metemos una antropología definida detrás, que defina qué es, o sea, que de unos contenidos exacto al bien. Si aquí dice el Human Flourishing lo aplicamos pues a esta visión de la persona, una visión personalista de la persona en general, entonces sí puede tener utilidad, porque claro, esto te va a permitir determinar unos contenidos del bien específicos. ¿Okay? Pero si no tienes esa visión de referencia detrás, entonces se puede convertir en problemática y difusa, ¿no? Esto, claro, aquí es en contextos abiertos, como puede ser un análisis general del florecimiento humano, es cuando la determinación genera problemas porque te tienes que poner de acuerdo en un modelo de persona. Y claro, eso es complicado. O sea, en un entorno intercultural
o con muchas visiones de la persona, claro, determinar un tipo de modelo de persona que te permita determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, puede ser complejo, ¿no? Pero vamos, en general digo que me parece una propuesta interesante, aunque veo ese problema, ¿no? Que si no le colocas una antropología detrás, pues va a tener ese, digamos, como ese proceso de definición, ¿no? Después, otro concepto alternativo del bien, que es un poco, está en la perspectiva clásica, atomista, etcétera, en general se ha hablado del bien como el bien de la razón, como lo que conviene a la razón, ¿vale? De hecho, aquí tenéis hay una cita compleja como de Santo Tomás, como dice, como quiera que a la razón toca el ordenar, el acto que procede de la razón deliberativa, si no está ordenado al fin debido, por esto mismo repugna a la razón y es malo. Pero si se ordena al fin debido, conviene con el orden de la razón de donde tiene el ser bueno. Bueno, Tomás de Aquino es un poco intelectualista, yo creo que allí se ve por el planteamiento, y de ahí ha salido a veces esta idea de la recta razón, o sea, lo bueno que es lo que te muestra la recta razón, lo que conviene a la razón, etc. Esto es incorrecto. O sea, yo creo que no, pero depende de cómo se entienda o depende de la perspectiva que se le dé, podría resultar confuso. O sea, porque podría parecer que lo bueno es lo que le conviene a la razón, ¿vale? Aquí Santo Tomás precisa y dice conviene con el orden de la razón, que no es lo mismo. Pero como se habla tanto de razón, o sea, al final puede resultar un poco como racionalista, o sea, como decir, está la razón ahí, la razón es la que ordena todo, la que coordina todo, la que estructura todo, y entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que te dice la razón. Entonces, esto en parte es cierto, pero lo que hay que tener siempre presente es que en realidad, o sea, habría que definir el bien como el bonum persone, o sea, el bien de la persona, no el bien de la razón. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es lo que le conviene a la persona, o sea, no lo que le conviene a la razón. O sea, lo que pasa es que la razón te lo muestra. O sea, claro, aquí un poco tenemos el juicio de conciencia o la norma moral, o sea, nuestra inteligencia nos dice lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer, o sea, es lo que conviene a la persona global, no a la razón, ¿vale? Entonces ese es un punto, digamos que, o sea, a ver, yo creo que en Tomás de Aquino está claro en el fondo, o sea, en el fondo, pero como hay un cierto pelín de intelectualismo, entonces como que se habla demasiado de la razón. Claro, aquí, o sea, entre esta definición, ¿vale? Y decir que el bien es lo que permite a la persona crecer integralmente, pues hay una cierta distancia, ¿no? O sea, al menos bueno, de claridad y también porque Tomás de Aquino el concepto de persona no lo usa, digamos, como de manera sistemática, ¿no? Bien, entonces esto sería otro modelo alternativo, ¿vale? Y ya nos vamos acercando un poco al final. Claro, otra idea importante es el placer. ¿El placer es bueno o es malo? ¿Vale? Aquí he puesto una definición de placer, que sería aquello que agrada o estimula de modo positivo a un centro sensible humano, un conjunto de ellos, o un conjunto de ellos, dando como resultado esa realidad vivencial que llamamos placer. Si entrar ahora en un intento de definición del placer, que sería, o de descripción, que sería complejo y no sé, incluso sería capaz de hacerlo, en realidad todos tenemos una experiencia del placer, sabemos lo que es, y entonces la pregunta sería, ¿eso puede considerarse un bien? ¿Puede considerarse algo bueno? En los términos en los que estamos hablando, no, porque el placer no es una acción, y además el placer en sí, o sea, no nos asegura que permite el crecimiento integral de la persona. Entonces el placer o sea, el placer o sea, es agradable, como indica la palabra. Ahora, que sea bueno, pues ya dependerá. O sea, porque podemos tener cosas agradables que no sean buenas, o sobre todo
A ver, lo agradable siempre va a ser agradable, como dice una frase, a nadie le amarga un dulce, entonces el placer por definición es agradable, ¿no? Entonces nunca nos va a desagradar. Aunque, pero claro, el asunto es el placer, si nosotros hacemos algo placentero, eso cómo afecta a nuestra construcción como personas. O sea, ese es el punto si queremos meterlo dentro de la moral. O sea, el placer tiene su función en la vida, claro, ¿no? Pero, y en principio, pues es mejor tener cosas placenteras que cosas dolorosas. Pero claro, no es un absoluto, o sea, ese es el asunto. No es como el absoluto moral, que la moral sí se plantea como un absoluto, que es algo un poco sorprendente, pero es así. O sea, la moral se plantea como un absoluto en el sentido de esto es bueno, esto es malo, y entonces ya está. O sea, es que no hay más que hablar. Si es bueno, pues habrá que hacerlo y me corresponde a mí, y si es malo, no hay que hacerlo. Sin embargo, en el caso de placer, tenemos no hay, estamos, digamos, como en otro mundo, ¿vale? En otra dimensión. No estamos hablando de esto es bueno en absoluto, ¿no? Sino simplemente esto es placentero. Por eso decía al principio que no me gustaba esa descripción del bien como bien útil, bien honesto y bien placentero, porque confunde. Cuando estamos hablando del placer, estamos hablando de otra cosa, ¿vale? No estamos hablando de algo moral, de la moralidad, estamos hablando de algo diferente. De hecho, Aristóteles sí habla de bien, placer y utilidad, ¿vale? Mientras que, sí, no estoy equivocado, pues sí habla, pero y mientras que Tomás de Aquino habla más bien de bien, bien útil, bien placentero y, bien, y el bien honesto. Entonces yo creo que es mejor seguir la terminología de Aristóteles en este caso porque distinguimos cosas que son muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comer, pues el comer en principio es bueno, pero si uno está a dieta, por ejemplo, pues entonces ya esa comida, pues si estás comiendo demasiado, pues aunque ya claro, el placer a veces ya puede dejar de serlo, pero o si estás comiendo lo que no debes, pues entonces puede ser placentero, pero no es bueno en ese sentido moral. Entonces aquí hay una distinción clara entre placer y bien, que no significa que el placer sea malo o que no sea, sino que pues tiene una dimensión como más inferior y más baja, ¿no? ¿Vale? Para resolver este problema, a veces lo que se hace en gente, en las perspectivas utilitaristas o incluso el mismo Epicuro, que se supone que es como el que hace la teoría del placer, es como intentar ampliar el placer a algo que sea más profundo y que puede ser pues el bienestar. Claro, si pasamos de placer a bienestar, pues bienestar ya empieza a aparecer como algo más que puede tener más carga moral, tranquilidad de espíritu, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, una vida del placer, ni siquiera Epicuro, que se supone que es como el defensor, ni siquiera él la justifica, ¿no? O sea, cuando decimos que el placer es el soberano bien, no hablamos de los placeres de los pervertidos ni de los placeres sensuales, como pretenden algunos ignorantes que nos atacan y desfiguran nuestro pensamiento. Hablamos de la ausencia de sufrimiento para el cuerpo y de la ausencia de inquietud para el alma, porque no son ni las borracheras, ni los banquetes continuos, ni el goce de los jóvenes o de las mujeres, ni los pescados y las carnes con que se colman las mesas suntuosas los que proporcionan una vida feliz, sino la razón buscando sin cesar los motivos legítimos de elección o de aversión y apartando las opiniones que pueden aportar al alma la mayor inquietud. Bueno, yo un poco cuando leí este texto de Epicuro me llamó bastante la atención porque cuando dice tú eres un epicúreo, etcétera, es como que, al menos en términos de filosofía griega, son los defensores del placer como un poco la antesala de la felicidad. ¿Qué ocurre? Que el placer más directo y tal es primero, siempre lo vemos como superficial y luego que resulta como es fácil saturarse de él. O sea, es como incluso uno, si imaginemos que la comida que a uno más le gusta. Entonces, si te la dan una vez a la semana, por ejemplo, pues puede que la disfrutes. Pero claro, si al final te dan todos los días, puede que esa comida que te guste ya acabe por el contrario. O sea, odiándola y saturándola de ella. Entonces aquí lo que ocurre es que para resolver ese problema del placer se puede intentar resolver como por ampliación. O sea, en vez de que el placer sea algo como muy básico y elemental,
pues entonces ya lo convertimos en bienestar y entonces ahí quizás ya podría empezar a tener una componente moral. Yo creo que de todas maneras no la tiene, o sea, porque para que tenga una componente moral real tiene que aparecer esta idea de lo bueno o lo malo, ¿no? Que es como la idea moral por excelencia, en el bienestar o en la quietud o en la ausencia de inquietud. O sea, porque tú puedes, por ejemplo, estar muy inquieto, muy estresado y sin embargo estar comportándote moralmente. O sea, porque a veces la inquietud, la falta de inquietud, si uno pues no hace nada y se evita todos los problemas y se quita de todas las complicaciones, puede que llegue a una cierta quietud, pero claro, eso no implica que te estés comportando moralmente. O sea, el comportamiento moral puede estar ligado al estrés, al sufrimiento, etcétera, porque a veces comportarse adecuadamente pues lleva ese esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí me parece que ni el placer en esa versión sencilla, en la versión elemental, que es un poco lo que genera el utilitarismo, ni el placer ampliado que iría a bienestar, realmente se pueden convertir en alternativas para el bien, ¿no? Vale. Y creo que esta es la última. Sí, vale. Entonces, la última ya sería la utilidad. Lo útil es bueno. Pues aquí volveríamos un poco a lo mismo. Lo útil realmente no es ni bueno ni malo. Lo útil es instrumental. ¿Okay? Entonces, o sea, una definición, todos sabemos un poco qué es lo útil, pero si hacemos una definición sería aquellos instrumentos, dinamismos o acciones que permiten o facilitan la consecución de un fin y en esa medida resultan valiosos para el sujeto. Entonces, es todo aquello que te permite conseguir otra cosa, eso es un útil, ¿no? Entonces tú podrías decir, bueno, pues entonces los útiles son buenos, porque si yo quiero tener un objetivo y hay algo que me lo facilita, entonces sería bueno. Pero eso podría ser así si aceptamos esa visión global y difusa del bien, en el que más o menos todo aquello que sirve para algo sería bueno. Si lo limitamos, sin embargo, que creo que hay que hacerlo al bien moral estrictamente hablando, ¿ok? Porque eso es lo que realmente permite que sepamos de lo que estamos hablando, porque si no aquí veis, si no definimos, si no se determina esa misión del bien, al final podemos estar hablando de cosas completamente diferentes, o sea, o muy diferentes, ¿no? Entonces, los instrumentos, entonces, lo útil es bueno, pues moralmente hablando, ni es bueno ni deja de serlo, o sea, es instrumental. ¿Sí? Eh, entonces, la moralidad viene definida siempre, porque claro, aquí volvemos a lo mismo, lo que es bueno o malo es la acción humana. Entonces, yo puedo usar algo con un determinado fin, pero lo que va a hacer esa acción moral no es el instrumento en sí mismo, sino que lo que yo quiero hacer. De hecho, incluso podríamos pensar en instrumentos que tienen incluso como una moralidad intrínseca, porque pueden haber estado como diseñados para el bien o para el mal. Por ejemplo, bueno, aquí se me ocurrió este ejemplo de los cuchillos de obsidiana. La obsidiana era la piedra dura que usaban los aztecas y los pueblos mayas para sacrificar personas y sacarles el corazón. Porque era como una piedra muy dura, se podía poner muy cortante, bueno, pues ahí les aguillaban y sacaban, que les sacaban mientras estaba vivo el tipo, claro, ¿no? Y luego ya lo ofrecían a los dioses. Entonces, bueno, esto si veis Apocalipto, pues allí está muy claro, ¿no? Pero pues que esto es simplemente pues, un hecho histórico, ¿no? Y el bisturí, por el contrario, que es un objeto muy parecido, sin embargo se usa para operaciones. Entonces podríamos pensar que el cuchillo de obsidiana que utilizaban los sacerdotes aztecas o mayas es intrínsecamente malo porque su objetivo principal es sacar corazones humanos, mientras que el bisturí sería intrínsecamente bueno porque sirve para hacer operaciones. Pero ¿qué ocurre? Que los podemos usar al revés. O sea, no los aztecas y mayas no conocían el bisturí, pero bueno, si les hubieran dado, podrían haber hecho exactamente lo mismo. O si un cirujano que no tiene bisturí, pues podrían de repente, pues le pilla por al lado una cuchilla de obsidiana y la podría utilizar. Entonces, esto, vamos, es un ejemplo, pero que creo que va bien para entender cómo en realidad, aunque incluso el instrumento pueda tener como una moralidad intrínseca
que está puesto allí por la persona que lo diseñó, porque claro, al final los instrumentos o sea, tienen detrás una persona que es la que les ha dado como una formulación específica, ¿no? Entonces, esos instrumentos no, en sí mismos no tienen moralidad. ¿Vale? Si después vamos a los dinamismos, o sea, aquí distingo como tres tipos de instrumentos, o sea, de estructuras instrumentales, lo que son los útiles, los dinamismos y las acciones. Entonces, los dinamismos útiles serían, pues eso, el placer o la alimentación, que eso nos llevaría un poco a la situación anterior. O sea, ¿son morales? Pues tampoco son morales en sí mismos. O sea, la alimentación, en principio, parece que es una realidad moral, ¿vale? Pero si te estás alimentando cuando no tocas, si estás comiendo más de la cuenta, si no estás comiendo, todo eso está ligado en el fondo para que haya moralidad a la persona que está detrás y que está realizando una acción completa. Bueno, pues ahí lo mismo tendríamos que esa moralidad, ¿vale? Tampoco, o sea, los dinamismos, mientras no haya una acción libre, tampoco hay moralidad. ¿Okay? Bien. Y por último, podemos hablar de acciones instrumentales, que sería la última. Hay acciones que si nos llevan a otra cosa, serían buenas por sí mismas en la medida en que nos consiguen el fin. O sea, yo digo, pues yo qué sé, quiero, no sé, sea, pues, quiero conseguir tal cosa y para esto necesito esta otra cosa. Pues si consigo esta otra cosa, bueno, hay un ejemplo, pero que es complejo de analizar, que sería el caso de, por ejemplo, el caso Robin Hood, ¿no? Robar a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces, si yo robo a los ricos para dárselo a los pobres, entonces robar a los ricos es bueno, porque tiene un fin, o sea, es como un instrumento para conseguir el fin posterior, que sería dárselo a los pobres. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no funciona así, o sea, porque no hay acciones instrumentales, acciones humanas libres, porque yo en cada acción me defino a mí mismo, me determino a mí mismo, ¿vale? Y por lo tanto, si yo robo a los ricos y es un robo real, pues eso está mal. Bueno, aunque después tenga un fin bueno, porque si no, entraríamos en el caso de que el fin justifica los medios. Y si el fin justifica los medios, tú puedes justificar cualquier acción. ¿Sí? Aquí, para dejar bien a Robin Hood, pues, lo que vamos a decir es que es un tema interesante que, bueno, en el libro lo tengo analizado más en detalle, pero el tema es que, claro, podemos decir que Robin Hood en realidad robaba. Pues en la historia, en realidad, Robin Hood no roba, sino que Robin Hood lo que hace es recuperar el dinero que los malvados recaudadores habían extraído, extorsionado a las personas. Entonces, en realidad, el que robaba no era Robin Hood, lo que robaban eran los recaudadores. Y Robin Hood no robaba, sino que lo que hacía era realmente recuperar el dinero y dárselo a sus propietarios, ¿no? Entonces, con esto dejamos bien a Robin Hood, que siempre es una figura interesante, pero si Robin Hood estuviese realmente robando, estaría haciendo mal. Que después se lo diese a otros si eso fuera bueno, bien. Pero la idea es que no existen acciones instrumentales, porque en cada acción la persona se define a sí misma, ¿no? Con lo cual, como conclusión, y ya digo la conclusión, aquí tendríamos que la utilidad tampoco sirve como modelo del bien. ¿Sí? Entonces, bueno, recopilando y cerrando, pues hemos visto que el bien se da en la acción, o sea, el bien tal como lo definimos desde el personalismo, sería algo que se da en la acción, no hay cosas buenas ni malas, solamente hay acciones buenas y malas. Lo peculiar de esa acción es que tiene que construir integralmente a la persona, ¿vale? Mejorarla, perfeccionarla, entonces sí es una acción buena. Y después hemos visto modelos alternativos del bien que tenían algunos aspectos interesantes, pero que de alguna manera no serían o no tendrían todos los requisitos que tiene la primera propuesta. En el caso del Human Flourishing, porque el problema principal es que no hay una visión de la persona, o por lo menos no aparece en las cosas que yo he mirado, quizás en otras sí, y entonces no está claro qué es lo que realmente permite hacer crecer a la persona y lo que no lo hace. En el caso del bonus raciones era más bien una cuestión terminológica, o sea, dejar claro que la razón lo que tiene que hacer es mostrar lo que es bueno para la persona, pero no cerrarse en sí misma. Y después, luego, en el caso de placer y utilidad, pues ya hemos visto que no, o sea, que no son bienes morales, o sea, son cosas que pueden ser útiles, que pueden ser placenteras, pero que se mueven en otro orden antropológico.
Y por eso quizás no es adecuado hablar de bien útil, bien delectable y bien honesto porque genera confusión. O sea, parece que estamos hablando de cosas parecidas y en realidad son distintas, ¿no? Bueno, pues con esto ya acabamos la conferencia y entonces